A ver, a mí me gusta hablar y me gusta One Piece y viendo las reproducciones que han tenido de los dos vídeos que he hecho sobre One Piece, pues resulta que a la gente le gusta que yo hable de One Piece, cosa que agradeceré eternamente, de verdad, en serio. Entonces, vamos a seguir hablando de One Piece. Voy a hablar de... a lo mejor no es mi momento favorito, pero es el momento más importante de One Piece para mí, en mi vida, ¿vale? Es el momento de One Piece que cambió mi vida. O sea, el título no es una exageración, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de ello. Como es sobre el episodio 50 y pico, ¿vale? O sea, como casi todos los momentos importantes o los que más me gustan de One Piece están antes de los primeros 264 capítulos, porque son los que están doblados al castellano, son los que echaban en buen cuando yo era pequeño y los que yo vi y los que me formaron como persona. Eso no quiere decir que más allá del 264 no haya capítulos muy buenos de One Piece, evidentemente que los hay. De hecho, yo ni siquiera he acabado la serie, por cierto. Vale, así, o sea, es la serie que me ha cambiado la vida, me encanta y no la he acabado. El rollo es, ¿vale? Vamos a hablar del episodio 50 y pico, ¿vale? En Long cuando Luffy está en el patíbulo a punto de ser ejecutado por Baggy. Pero antes de eso necesitamos contexto, necesitamos background de mí mismo, ¿vale? Entonces me presento, me llamo Seven Sui y mi padre murió cuando yo tenía 3 años. No pasa nada, no pasa nada, en plan. Lo digo porque es necesario para, o sea, tengo que decirlo y ustedes tienen que conocer que mi padre murió cuando yo tenía 3 años para entender el contexto, ¿vale? Pero que no pasa nada, que no es nada triste, o sea, que ya está más que superado, yo soy el primero que hace humor sobre ello, me río, me encanta el humor negro, me la pelan, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, el rollo es, mi padre murió cuando yo tenía 3 años y yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente, me acuerdo, recuerdo como flashes, o sea, ¿cómo se llama, tío? Flashes, ¿no? Sí, que me vienen así a la cabeza y aparte que lo he hablado con mi madre años más tarde, evidentemente. Pero me acuerdo que cuando murió yo le pregunté a mi madre, mira, ¿dónde está papá? O si papá va a volver o algo así. Mi madre me dijo, fue brutalmente sincera conmigo, cosa que yo agradeceré toda mi vida. Es la cualidad que más quiero de mi madre, de que siempre me trató como una persona inteligente y adulta y me decía las cosas como me las tenía que decir, cuándo me las tenía que decir y cómo me las tenía que decir. O sea, mamá, te quiero. Entonces, fue brutalmente sincera conmigo y me dijo, lo siento, papá no va a volver. Y ella me dijo que yo lloré mucho ese día, pero nunca más volví ni a llorar por él ni a preguntar por él porque, no sé, soy una persona muy práctica y sabía que si lloraba o preguntaba por él no iba a cambiar nada. Pero lo que sí ocurrió fue que, evidentemente, yo desarrollé miedo a la muerte. Cosa que es lógica tener miedo a la muerte siendo un ser humano, evidentemente, ¿no? Teniendo raciocinio, tú piensas en la muerte, piensas en tu no existencia, tu cerebro no está programado para pensar en la no existencia y te agobias, evidentemente. Pero esto se suma a que yo era muy niño cuando supe eso. Yo conocí la muerte con 3 años y pico, cosa que no debería ocurrir. Normalmente la muerte la conoces más, siendo un poco más adulto, ¿vale? Teniendo un par más de años, por lo menos. Entonces se juntaron las ganas de comer con el hambre. Entonces yo desarrollé muchísimo miedo a la muerte. Hasta el punto que, por ejemplo, a mí me daba miedo irme a dormir porque pienso, ¿y si no me despierto como papá? Entonces, ¿sabes? Entonces, yo no quería irme a dormir, hacía lo posible por retrasar lo máximo posible la hora de irme a dormir, estaba en la cama muy agobiado, me daba, no sé si ataques de ansiedad o no, pero evidentemente tuve que ir al psicólogo, porque si se te muere un padre con 3 años, vas al psicólogo, quieras tú o no quieras, ¿vale? Te llevan, evidentemente. Entonces, yo estaba muy jodido. ¿Qué pasa? Que hay un episodio en One Piece muy importante del que vamos a hablar ahora mismo. Vale, esto fue años más tarde, esto fue, ¿sabes? Pues mi base como tenía yo 3 años y medio, 4, creo, algo así. Y One Piece lo echaron en Boeing en 2008, 2009, por ahí, 4 o 5 años más tarde, ¿vale? Y en esos 4 o 5 años yo tenía, pues eso, pánico a la muerte y todo el rollo. No sé si pánico, porque creo que pánico es un trastorno psicológico, incluso te lo tienen que diagnosticar, pero muchísimo miedo, ¿vale? El rollo es el siguiente. Vale, hay una episodio en One Piece, estamos en Longtown, episodio 50 y pico, ¿vale? Estamos en Longtown, la isla es muy importante porque esa isla es, creo que es la isla que va justo antes del Grand Line. Aquí Luffy ya ha reclutado a Usopp, Zorro, Sanji y Nami, está en Longtown y es muy importante esa isla porque ahí es donde murió el rey de los piratas, donde ejecutaron a Goldie Roger delante de todo el mundo, ¿vale? Entonces, hacen sus cosas ahí por la isla y tal. Y Luffy, desde que llega a la isla, lo primero que quiere hacer es ir al patíbulo, que es la estructura esa donde ejecutaron a Goldie Roger. Por H o por B, acaba yendo y se encuentra que Baggy le tiende una trampa y está a punto de ejecutarlo, ¿vale? A todas estas, también es importante en el anime porque aquí es donde nos presentan a Capitán Malumo, ¿vale? Smoke, me suda la polla, Capitán Malumo en castellano, ¿vale? Para mí, Capitán Malumo, me encanta este personaje. Y el Capitán Malumo es importante, primero que es la primera logia que ves en la serie, pero bueno, es importante porque está viendo desde lejos, ¿vale? O sea, la situación es la siguiente, está Luffy a punto de ser ejecutado por Baggy, ¿vale? Le va a cortar la cabeza delante de todo el mundo y Capitán Malumo lo está viendo desde lejos y de hecho está esperando a que Baggy mate a Luffy para que le haga el trabajo sucio y después él solo tiene que ir a por Baggy. Vale,
Aquí hay dos cosas que me impactaron cuando yo era pequeño. Primero, el Buggy le dice a Luffy que pronuncie sus últimas palabras y Luffy convencido dice que será el rey de los piratas. Y yo dije, no estoy entendiendo nada porque te van a matar. ¿Cómo cojones vas a ser el rey de los piratas? ¿Cómo lo dices con tanta determinación queriéndotelo tanto? Vale, porque lo dice y se produce un silencio abismal y los efectos de sonido en esta escena siempre me ponen los pelos de punta porque Luffy dice será el próximo rey de los piratas y no se escucha absolutamente nada más que la tormenta y el viento de fondo. Está súper bien realizado los efectos de sonido, me encanta. Lo hice convencido y ya está. Y dices, ¿tú qué cojones? Y Buggy se ríe, evidentemente, y va a cortarle la cabeza. ¿Qué pasa? Que en ese momento Luffy ya deja de pelar, deja de resistirse, deja de tomarse la coña y se despide de sus nakamas, les dice que perdona y que ha llegado su hora. Y se ríe, le sonríe a la muerte. Y pues, como todo el mundo sabe, pues al final no se muere porque pasan X cosas. Pero bueno, le sonríe a la muerte. Yo vi eso de pequeño y dije, ¿cómo, tío? En plan, no lo entendía, no era capaz de comprenderlo siquiera, ¿vale? Yo estaba con la misma reacción que el Capitán Malumo cuando lo ve desde lejos, diciendo, le sonrió a la muerte. ¿Cómo? O sea, sabía que no iba a morir, no, él pensaba que iba a morir, sencillamente aceptó su destino y le sonrió a la muerte. Y el único pirata que le ha sonrido a la muerte, quitando a Luffy, es Goldie Roger. En la serie te lo dicen, te hacen ese momento para que sepas que Goldie Roger y Luffy se parecen mucho y que acabará siendo el rey de los piratas y todo el rollo, pero yo me lo llevé a algo más personal. Yo dije, joder, si yo puedo aceptar la muerte tal y como la aceptó Luffy, sencillamente aceptando su destino y sonriéndole, podré llegar a ser feliz en algún momento. Y yo he pensado eso desde que soy niño y lo sigo pensando. Evidentemente, estoy no traumatizado, pienso en la muerte bastante más a menudo que en las personas normales porque pues la viví muy pronto y eso te marca, evidentemente. De hecho, la tengo tatuada. Entonces, es un poco como extraño, pero siempre intento pensar en la mentalidad de Luffy, es decir, acepta tu destino, vive tu vida. Como dice Luffy, o sea, no sé, no me acuerdo, es que de esto te lo explican como en los primeros episodios. Luffy no le importa morir por un sueño, porque él entiende que si, aunque mueras, has vivido toda tu vida peleando por tu sueño, habrá merecido la pena aunque no consigas tu sueño. Entonces yo vivo de esa misma forma y pienso en cuando Luffy aceptó su destino y le sonríe a la muerte. Yo sé que evidentemente es una gilipollez, es una fumada y nunca podrá aceptar la muerte tanto como Luffy, porque Luffy no existe, es un personaje de caricatura, de anime encima, más exagerado todavía, y su aceptación de la muerte nunca será la de un ser humano normal, porque a pesar de un ser humano normal no está programado para concebir su propia no existencia, ¿vale? Por eso cuando tú piensas en que en algún momento dejarás de existir, te agobias muchísimo, la incertidumbre y el desasosiego que sientes es tan grande que tu cerebro te tiene que distraer de cualquier forma, ya sea picándote una parte del cuerpo, haciéndote que te levantes de golpe si estás en la cama o lo que sea, para que dejes de pensar en ello, porque no somos capaces de procesar eso. O sea, yo te estoy hablando ahora de la muerte y no pasa nada porque tienes un input que es este vídeo, yo también estoy grabando el vídeo, estoy pensando en cómo va a quedar y todo el rollo, pero si tú estás solo a las 3 de la mañana, sin nada de fondo, música, a oscuras y piensas en la muerte, no vas a poder pensar en la muerte, ¿vale? En plan, te vas a agobiar demasiado, porque tu cerebro no está concebido para eso. O sea, tu cerebro no está programado para concebir su propia no existencia, perdón. Y Luffy no existe, entonces evidentemente él puede aceptar la muerte porque es una caricatura. Yo nunca llegaré a aceptar la muerte como Luffy, no, es imposible. Pero si yo puedo llegar a aceptar la muerte como Luffy, un 10% me refiero, de lo que le llegó a aceptar Luffy, yo estaré contento. Por eso siempre le agradeceré a Oda que haya creado algo como One Piece, porque es... joder, que hablo muy rápido, ¿vale? Porque sí, One Piece es un dibujo animado para niños de piratas, sí, bueno, pero para mí no. Para mí son dibujos animados de piratas, pero significa mucho para mí y han cambiado mucho de mi vida. Y este es el momento más importante de One Piece para mí. A lo mejor no es el mejor, no es el que diría todo el mundo que está guapísimo ese momento y tal, no lo sé, pero para mí es de mis momentos favoritos y el momento que más ha cambiado mi vida, el más importante dentro de la obra de One Piece. Entonces, quería hacer el vídeo para hablar de eso y ya está. Y sigo sin saber despedir los vídeos, así que yo qué sé, vete a tomar por culo.